Barça, levanta la voz y únete a esta revolución azulgrana. Dale like, suscríbete y activa la campanita como parte de este movimiento por recuperar nuestra esencia blaugrana. Porque lo que está ocurriendo en el club no es solo un fichaje más. Es una cuestión de identidad, de corazón y de futuro. Las oficinas ya no callan y bajo esa aparente calma algo se ha roto profundamente en el alma del Camp Nou. Se siente una tensión que quema como las brasas de aquel 6-1 histórico al PSG. Pero esta vez mezclada con dudas y anhelos. Un eco de gloria pasada nos recuerda que cuando el Barça apostó por sus raíces por el blaugrana, el mundo se rindió a nuestros pies, pero hoy, ¿acaso no estamos jugando con fuego? Desde aquel gol de Iniesta que paralizó al Bernabéu en 2009 hasta los sueños rotos de los últimos años. Los culés vivimos entre la esperanza de la grandeza y el miedo a la caída. Y si en realidad la llegada de Marcus Rashford, tan esperada y celebrada, termina siendo un tiro en el pie para nuestro club, porque ¿qué es lo que escondió esta operación aparentemente perfecta? Por un lado, la ilusión de un jugador con hambre y ganas de redención. Por otro, la sombra de un sueldo que parece un sacrificio para él pero que pesa en una economía que nunca deja de sangrar. Los rumores de cláusulas, las bajas inesperadas y esa incertidumbre sobre su rol exacto en el esquema de Hansi Flick son solo la punta del iceberg. Y mientras el fichaje parece un soplo de aire fresco, no podemos olvidar a las viejas heridas que el club intenta cicatrizar, las decisiones cuestionadas, los errores acumulados. Y esa obsesión por buscar soluciones rápidas que muchas veces solo empeoran la situación. No es solo un jugador, es un síntoma de una estrategia arriesgada que podría poner en jaque no solo el rendimiento deportivo, sino también la complicidad histórica con nuestra afición. Y si en vez de ser la luz al final del túnel, Rashford representa la última jugada desesperada de un Barça que quiere recuperar la cima pero teme repetir viejos errores. Los fans estamos divididos entre la esperanza de ver renacer la azulgrana y la incertidumbre de que esta apuesta pueda desestabilizar aún más la fragilidad del equipo y la economía. Porque, al final del día, estamos hablando de un club con historia, con gloria, con pasión. Que se niega a rendirse pero que sabe que los fantasmas del pasado siempre vuelven a acechar. La comparación con aquellos momentos icónicos, el gol que cambió la historia ante el Madrid, la remontada épica contra el PSG, nos hace soñar, sí. Pero también nos alerta sobre la delgada línea entre la gloria y la caída. Analicemos ahora cómo este movimiento redefine nuestro sistema de juego. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perder ni un detalle blaugrana. La incorporación de Marcus Rashford no es simplemente una cuestión de nombres ni un mero refuerzo. Introduce un desafío táctico y estratégico de gran calado para el 4-3-3 que Hansi Flick pretende consolidar en el Camp Nou. Rashford, con su versatilidad ofensiva, puede aportar dinamismo en cualquiera de las tres posiciones de ataque, pero su integración real depende de la adaptación del equipo a sus características específicas. En los últimos años, el Barça ha basado gran parte de su juego en la posesión y en la creatividad desde el mediocampo hacia adelante, maximizando el protagonismo de jugadores con la capacidad de romper líneas con pases y movilidad colectiva. La llegada de Rashford supone un ajuste en esa ecuación. Su estilo combina potencia, desborde y capacidad para finalizar. Pero también requiere espacios y un sistema que le permita explotar su velocidad y uno contra uno. Por ello, surgen dudas sobre cómo compaginar su rol con la necesidad de mantener la identidad de juego, que privilegia la circulación y la construcción desde atrás. Desde un punto de vista táctico, una posibilidad es que Flick modifique ligeramente el 4-3-3 para acomodar a Rashford como extremo derecho, donde pueda usar esa diagonal hacia adentro para buscar el disparo o habilitar a delanteros centro como Lewandowski, generando una presión ofensiva más vertical. En este sentido, la presencia de un medio más recuperador y menos creativo en el centro podría equilibrar el equipo, compensando el riesgo de perder precisión en la creación desde el centro del campo.
se abre también la puerta a variantes 4-2-3-1 o incluso 4-4-2 en rombo. Pero cada cambio implica reajustes y un proceso adaptativo que podría no ser inmediato en una temporada cargada de exigencias. A nivel numérico, Rashford llega con cifras que respaldan su talento. En la última temporada en la Premier League, acumuló más de 10 goles y un número similar de asistencias, además de promediar un alto porcentaje de regates exitosos y grandes participaciones en el juego colectivo ofensivo del Manchester United. Esto lo posiciona como un jugador de rendimiento contrastado. Aunque resulta imprescindible analizar su impacto en un esquema que tradicionalmente ha priorizado la combinación antes que el desequilibrio individual. Comparativamente, este tipo de incorporación recuerda movimientos estratégicos anteriores del Barça, como la llegada de Pedro en 2008. Jugador que ofrecía velocidad y desequilibrio en banda, dentro del modelo de Guardiola, o la apuesta por Ousmane Dembélé en 2017, con un perfil más cercano al de Rashford pero con el desafío añadido de su irregularidad y las lesiones. En ambos casos, la adaptación fue lenta y las expectativas altísimas, posicionando al club en una encrucijada similar: sumar individualidades que refuercen la identidad colectiva sin perder la esencia futbolística que los diferencia. En contraste, con rivales directos como el Real Madrid, que ha apostado por incorporar piezas que refuerzan tanto la estructura como el talento joven, por ejemplo, Vinicius Junior o Rodrigo. El Barça encara esta etapa con una apuesta más arriesgada, condicionada, además por limitaciones económicas y la necesidad urgente de obtener resultados que proyecten tranquilidad. Los rumores de mercado, corroborados por fuentes internas del club y periodistas especializados, apuntan a que el fichaje de Rashford no estuvo exento de polémica. Se menciona que fue una operación negociada a última hora con cláusulas de rendimiento que buscan proteger al club en caso de que el jugador no se adapte o que las lesiones lo condicionen. Asimismo, se especula con que la situación contractual y económica podría acelerar la salida de algunos jugadores con menos protagonismo, generando un ajuste en la plantilla mucho más profundo del que parece a simple vista. Entre insiders, se señala que Flick tendría la intención de trabajar una táctica híbrida, con Rashford como punta de lanza en ciertos partidos para explotar sus cualidades verticales y otro tipo de alineación más conservadora cuando el contexto lo requiera, buscando equilibrar el impacto ofensivo y defensivo. Esto evidencia que, si bien la llegada del atacante es una señal de ambición, también representa un compromiso importante con un modelo que hasta ahora no se ha consolidado del todo detrás de la sombra de tiki-taka y el estilo pragmático que el club buscó en los últimos años. Por ello, la atención está puesta en cómo se manejarán detalles como la coordinación entre mediocampistas y delanteros, la recuperación de balón en el primer tercio de campo y la explotación de espacios en las transiciones rápidas. La presión que Branding y aficionados ejercen es alta. Y no son pocos los analistas que advierten que un desequilibrio en uno de estos aspectos podría traducirse en vulnerabilidades defensivas o pérdida del control del partido. Queda, entonces, la duda táctica en torno a su encaje ideal. ¿Será Rashford ese vector ofensivo que compense las carencias de un mediocampo menos creativo o la pieza que permita diversificar el ataque para hacerlo menos previsible? ¿Podrá el equipo ajustarse para integrar una figura que exige cambios en la dinámica habitual sin sacrificar solidez? Estas preguntas son centrales porque el rendimiento colectivo depende en gran medida de la armonía entre sistemas y jugadores, y el Barça, en su historia reciente, ha sufrido las consecuencias cuando esas conexiones no han funcionado. Si se analiza la evolución histórica, movimientos similares de refuerzos ofensivos llegaron en periodos de transición, donde coexistían modelos que buscaban a la vez consolidar una filosofía y renovar la plantilla, un contexto que el Barça conoce bien y que ha sido tanto fuente de éxitos como de tropiezos. La comparación con la actitud de clubes como Atlético de Madrid, que prioriza el equilibrio táctico y la cohesión por encima de la individualidad, o Sevilla, que ha sabido potenciar talentos complementarios con criterio,
puede servir de advertencia sobre lo que está en juego más allá de la mera suma de goles. El análisis de la temporada en curso mostrará si la apuesta por Rashford es la respuesta a una necesidad insatisfecha o una apuesta que puede desestabilizar el proyecto de Flick. Por ende, la cuestión trasciende lo simbólico para entrar en el terreno estrictamente futbolístico y estratégico. En definitiva, esta incorporación marca un punto de inflexión en cómo el club interpreta su camino hacia la recuperación entre aspiraciones deportivas y realidades económicas, con el reto de que cada partido y cada resultado sirvan para validar una decisión que, en el mejor escenario, podría ser el motor de renovación de una década azulgrana, y en el peor, una lección sobre los riesgos de apostar sin un plan consolidado. ¿Cómo crees que este ajuste influirá en la solidez defensiva y el ritmo ofensivo del Barça en las próximas jornadas?